caso de que, por ejemplo, en una familia de papá, mamá y niño, el niño sea abusado por el papá, ¿la mamá tiene algún tipo de responsabilidad ante la ley por lo que sucedió bajo su tutela? No, la madre es un evento que generalmente ocurre a puertas cerradas, no podemos responsabilizar de negligencia, hay que evaluar la circunstancia en la que se dieron. Sí, porque cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Ahora, la obligación de la madre es denunciar inmediatamente el niño o niña, le informa de la situación. Ahí sí, a partir de ahí ya su responsabilidad empieza, porque tiene el compromiso de representarlo ante las autoridades para que se tome carta en el asunto y sobre todo protegerlo y sacarlo de la situación que él le acaba de declarar. Entonces esa primera declaración es muy importante porque es donde inicia la ruta para rescatar a ese menor de edad. Puede ser en el colegio, puede ser a un amigo, ¿entiendes? Esa primera declaración del menor, donde generalmente transcurre mucho tiempo del abuso a cuando el menor ya habla. Sí. Es muy importante de creerle y tomar las acciones en su favor. Ese es en el caso de que uno de los padres no se haya enterado y que definitivamente no haya estado consintiendo esa acción. Pero se han visto casos también que han salido a la luz pública en el que uno de los padres abusa al niño, el niño le dice al otro de los padres y no le creen o prefieren tapar la situación. Sí. En ese caso, si se evalúa, ahí sí se podría penalizar. Claro, hay una responsabilidad de negligencia y de falta de su obligación de autoridad parental que le corresponden, según la ley 136-03, hasta 6 años de prisión. El Ministerio Público puede conocerle medida de coerción, comprobada esa negligencia y esa, ya vamos a decir, hasta complicidad, porque ha enterado y no ha tomado las medidas adecuadas. Así que puede ser sancionado y es importante que los padres supervisemos siempre a nuestros hijos y estar pendiente. No con un hostigamiento, no tampoco poner que siempre está siendo abusado, pero saber los horarios en que tiene sus actividades, qué tipo de información maneja, de material a través del internet. Y también educarlos y cultivar esa confianza. Educarlos en el sentido de que, mira, esto está bien. Si una persona te dice tal o cual cosa, eso no es correcto, tú puedes venir y hablarlo conmigo. Y en el mismo sentido de cultivar la confianza, de que los niños no se sientan con temor de contarte cualquier cosa que les pueda estar sucediendo, con lo cual no se sientan cómodos. Así es, hay un material muy bueno que ha trabajado UNICEF y es con relación a conocer cuáles caricias son buenas y cuáles caricias son malas. Excelente. Para que cada niño sepa hasta qué punto puede permitir que un adulto sea cariñoso y no crear tampoco una inadversión a las personas, pero estar consciente de cómo cuidar su cuerpo. Ese es un punto importante, licenciada, y ya que usted lo menciona, creo que es una información que deberían buscar todos los padres para ellos tomar conciencia al respecto y saber cómo transmitirle esa información a los niños, porque como usted dice, no es que sean renuentes a toda muestra de cariño, sino saber hasta dónde sí, hasta dónde no, porque parte de lo que estuve leyendo al respecto no es que el agresor va de manera agresiva a atacar a ese niño, sino que se lo va ganando con cariño. Empieza, puede ser, con una muestra de afecto tan sencilla como una caricia, y por ahí se va ganando la confianza del niño, va haciéndole entender que todo está bien, y por ahí se va desarrollando esta situación que puede desencadenar en algo trágico como el abuso sexual a los menores, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Licenciada, entonces, en el caso de que ya este niño se haya destapado toda la situación y que ese abuso se esté dando en la casa, de manera de protección, el Estado, ¿qué le ofrece? Bueno, mira, lo primero es esa primera declaración a la persona que se la hace, sea el psicólogo o a su madre, debe ir a una autoridad competente, que es el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, para poner una denuncia con relación al hecho que el niño ha declarado. Eso inmediatamente genera una atención integral, tiene que ser intervenido por psicólogos, también trabajadores sociales, para que se estudie el entorno en el que esté el niño y si es seguro que permanezca ahí o si hay que llevarlo a un hogar más seguro primero, y si no, entonces el CONANI hacerse responsable del cuidado del niño, si no hay un entorno cercano seguro para el menor.
Entonces, ese interrogatorio que mal llamamos interrogatorio, cuando en realidad tenemos que llamarle entrevista, porque es escuchar al niño y que describa el momento de la manera más detallada posible para evitar que tenga que repetirlo en tantas veces sea necesario en una instancia, porque con eso lo que estamos es revictimizando al niño, recreando esa situación desagradable para él. Entonces, por eso es la importancia de que intervengan personas capacitadas, de que estén preparadas para abordar al menor de edad en ese tipo de casos. Inmediatamente se inicia la acción pública, tomar medidas para detener o hacer el proceso correspondiente para el imputado. ¿Qué tanta diferencia hay, si la hay, entre el proceso que se lleva a cabo con niños y con adolescentes? No es el mismo. Todos los procesos de abordaje a menores de edad llevan un protocolo de atención que es el mismo. Tratar de proteger, de darle garantía a la integridad de la víctima, de su agresor y por supuesto, iniciar el proceso de sometimiento a la acción al agresor y proteger no solo en el aspecto psicológico, sino también social, para que ese niño no sea estigmatizado socialmente, porque tiene que continuar yendo a la escuela, las escuelas son muy grandes, por eso la importancia también de los medios de comunicación. Sí, usted tocó un tema importantísimo que tenía pendiente preguntarle al respecto, que se ve mucho aquí en el país, que los medios de comunicación presentan el caso de un niño que fue abusado y dan la información completa, nombre, edad y cuidados y un poquito más si se puede. Esto, como bien dice la licenciada, no es debido porque les afecta en todos los niveles, ya que, como decía la licenciada, ese es un niño que luego tiene que ir al colegio, a la escuela y un sinnúmero de momentos en los que se puede ver envuelto que le pueden causar algún efecto psicológico peor del que ya han vivido a causa del trauma sexual. Es importante que sexual. tengan esa responsabilidad social a la hora de manejar temas relacionados a menores de edad. Es un asunto de conciencia, de saber que ese niño está escuchando esa noticia y su entorno está pendiente a ese proceso. Entonces no hay la necesidad de exponerlo a él y de estigmatizarlo, como te digo. La noticia debe ser en función de la sanción que va a recibir el agresor y de las medidas que deben tomarse para que el evento no ocurra nuevamente, más que identificar dónde vive o cuál es su familia, o sea, ese morbo respecto a la noticia, tratar de quitarlo, ese sensacionalismo en los casos de abuso sexual. Claro, y concentrarse en lo importante. Precisamente vi que pasó eso con uno de los casos más recientes y significativos con los cuales se causó más ruido a nivel de medios de comunicación aquí en el país, el de el señor Pablo Ross, que mucha gente vi en redes sociales preguntando, sí, pero ¿cuál es el nombre de la niña? Sí, pero ¿cuántos años era que tenía la niña? Pero ¿y la esposa? La esposa no han dicho nada de la esposa, el nombre. Yo como que eso no es lo importante aquí. Lo importante es la acusación que se está haciendo contra este señor y lo que va a suceder con él en lo adelante. Así es, tratar de conservar la identidad, la privacidad del menor de edad, no solo omitiendo el nombre o poniendo imágenes distorsionadas donde el menor puede ser fácilmente identificable. Hay que incluso omitir el parentesco, porque si dicen la hija o la hijastra ya todos sabemos de quién se trata. Simplemente referirnos a un menor de edad que fue abusado, en ese caso no importa la relación, solo importa para fines de sanciones en un tribunal, no para fines de noticia. Entonces tratar de manejar la información que tenemos para no afectar más la integridad psicológica de ese niño, niña o adolescente. Totalmente de acuerdo, licenciada. Por aquí nos preguntan, bueno, sí, ya eso es de lo que, una de las primeras preguntas que le hacía a la doctora, el tipo de sanciones que tendrían los padres, si es mayor, bueno, en este caso podremos variarlo un poquito, si es mayor cuando la persona que abusa al niño está dentro del círculo, si es un desconocido, ¿eso tiene algo que ver? Si es mayor de edad el niño. No. Si en el caso de que el menor abusado sea agredido por un familiar, la sanción es distinta que si la agresión viene por parte de un particular. Por ejemplo, el incesto
es una de las sanciones mayores, lleva hasta 20 años, eso es un agravante, el parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, incluso los padrastros, los primos en ese entorno familiar se considera un agravante porque se considera un incesto, claro. Bien, tenemos por aquí también que nos repita los pasos para denunciar este tipo de agresión. Bueno, la Procuraduría tiene lo que le llaman la línea vida, que es una línea de auxilio de emergencia donde la persona puede llamar libre de costo para, incluso sin identificarse, para que ellos tomen acciones inmediatas. Línea vida, el número me parece que es 1202, algo así, pero por el nombre, por línea vida, pueden buscarlo y obtener esa información. Precisamente eso me quería referir. A pesar de ser un tema de tanta importancia, siento una ausencia de las autoridades en los medios de comunicación hablando de este tipo de temas. Deberían de estar las autoridades CONANI, Procuraduría, las autoridades que trabajan en favor de la niñez, llevando la orientación necesaria para que sepan dónde denunciar, dónde acudir y la población conozca el procedimiento, porque la verdad es que como padres tenemos una necesidad de información y la verdad es que hay una ausencia en los medios de comunicación de las autoridades competentes. Pero nosotros por lo menos estamos poniendo nuestro granito de arena esta mañana, tocando el tema aquí en Con el Consumidor. Vamos a una pausa, luego seguimos hablando acerca del tema. Continúen enviando sus preguntas vía redes sociales, @conelconsumidor. Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor. Seguimos conversando esta mañana con la licenciada Catherine Matos, abogada especialista en familia, acerca de la protección legal a los niños abusados sexualmente. Hablábamos antes de la pausa comercial acerca del proceso de entrevista, no interrogatorio, que se realiza a estos niños y se hace bajo un ambiente especial del cual no detallamos. Y sería interesante saber cómo se realiza también. Sí, es interesante el proceso para obtener que esa declaración del menor pueda ser incorporada como medio de prueba al proceso. Entonces, el método que se utiliza es a través de la cámara Gesell, que no es más que informarle al niño o niña adolescente que va a ser entrevistado por un psicólogo forense en presencia de sus abogados, que va a ser transmitido a través de un video en el que el tribunal pueda tener acceso a esas declaraciones del menor. ¿Toda esa información se le da al niño? Se le debe crear conciencia de que esa entrevista va a ser utilizada como una prueba para que él tenga en cuenta la responsabilidad y la importancia de sus declaraciones. Entonces es un ambiente seguro, es un espacio normal, pero fuera de un ambiente de un tribunal y de la presión para que el niño no se sienta coaccionado a dar un testimonio. O cohibido. Exactamente. Todo lo contrario, que no quiera decir nada, que sienta que lo están observando, que lo pueden castigar o que se pueden tomar acciones en represalia según lo que él diga. Exactamente. Entonces, por eso es la importancia de la incorporación de ese testimonio, porque en la mayoría de los casos de abuso sexual no hay una secuela física, sino que es el testimonio del menor con el que el proceso se lleva a cabo para obtener por supuesto, avalado con los estudios psicológicos, los trabajos sociales, una serie de investigaciones hechas por el Ministerio Público para fortalecer el expediente. Entonces, esa cámara Gesell que usted nos mencionaba, donde se le realiza la entrevista a los niños, es como, digamos, un espacio como este, una sala cerrada, y entonces del otro lado están las personas pertinentes observando. Exactamente, esa es la mejor explicación. Excelente. Entonces, en el caso de estas secuelas que usted menciona, muchas veces el abuso o agresión sexual no es físico y por lo tanto, si se lleva al niño a evaluar, no va a salir ninguna prueba de que hubo una agresión ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué toman en cuenta las personas encargadas de investigar para saber que efectivamente ahí se realizó un abuso sexual? Excelente pregunta. Generalmente, como te decía, el abuso sexual no deja secuelas físicas, sino psicológicas, y por eso es que las pruebas que se le realizan al menor son especializadas, en la cual se demuestra
que el testimonio que ha dado es real. Entonces ya ahí hay psicólogos forenses, especialistas en obtener ese resultado para avalar esa investigación. El trabajo social también es muy determinante, saber la forma, la declaración, incluso hay pocos testigos, pero del comportamiento a veces del niño, sí, porque si ha tenido deben haber algún casos complicados evento como eso, porque no suelen haber testigos cuando hay una agresión, sobre todo a un menor. Entonces solamente tenemos en muchos casos la palabra de ese menor contra la del agresor. Así es. Entonces, y como te digo, en estos casos cuando el menor habla es cierto, es verdad, hay que creerle. Hay que evaluar psicológicamente, psiquiátricamente incluso, dentro de los procesos ya eso es más científico. Pero sí hay que tomar esa declaración porque es cierto en la mayoría de los casos, y posteriormente en el proceso se comprueba por las declaraciones del mismo imputado, incluso a través de la cercanía o de eventos que confirman que han sido declarados por el menor. Es muy importante que las personas sepan esto porque generalmente cuando un menor declara que ha sido abusado, sobre todo en el interior del país, en las comunidades apartadas, acostumbran mucho a hacer lo que es la evaluación física del menor. Entonces, si no hay un rastro físico, un hallazgo de alguna perforación o algún daño físico de agresión, entonces no le creen al niño y no denuncian a las autoridades. Y eso es muy grave porque quedamos que este niño queda vulnerable, otra vez agredido por el sistema que no le cree y posiblemente pueda repetir ese tipo de conducta de la cual ha sido víctima. Antes de, hace unos minutos, la licenciada mencionaba también la línea vida, que es donde podemos reportar estos casos de menores que están siendo abusados para que se tomen cartas en el asunto. El teléfono exacto es el 809-200-1202. 809-200-1202. Ahí ustedes pueden llamar, denunciar ese caso, que ojalá y no tenga usted que hacer algo como esto porque no se esté dando a su alrededor, pero en caso de que sí, ese es el número al que ustedes deben llamar. La línea vida, 809-200-1202. Licenciada, ¿qué tema o qué aspecto se nos está quedando dentro de la protección que le ofrece la ley a los niños que son abusados sexualmente? Bueno, es muy importante que los niños y niñas sepan que tienen derecho a denunciar. Ellos mismos pueden denunciar. La autoridad está en la obligación de recibirle su denuncia, aún no esté acompañado de una persona mayor de edad. Excelente punto. Porque es un asunto de orden público y que sus educadores, sus adultos que en su entorno tienen una obligación de inmediatamente a un niño le comunica una situación de riesgo, ponerle en conocimiento de las autoridades. Excelente punto para cerrar, doctora, porque habíamos estado centrando todo en que el adulto sea quien denuncie, que si alguien se da cuenta que denuncie, pero el niño también puede dar esa voz de alerta. Así es. Excelente. Licenciada, su contacto para que la gente que esté en sintonía, si quiere hacer alguna consulta con usted, lo pueda hacer. Puede llamarnos al 809-854-3248 y a través de las redes sociales, Luica34, ahí puede ubicarnos, y nuestro correo electrónico consultas@matosmateo.com. Excelente. Muchísimas gracias nueva vez por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Ustedes siguen en sintonía con El Consumidor. En breve, el chef Junior Fernández nos enseña a preparar wraps. Recuerda que este programa lo puedes conseguir esta misma tarde en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre del programa, Con El Consumidor.